Hola profesor, hola compañeros, nosotros somos el equipo Los Lobos. A continuación vamos a exponer el proyecto final de métodos numéricos sobre el método de Milne. Nuestro grupo está integrado por Santiago Molina, Julián David Urrego, Milmer Moreno y quien les habla, Freddy Cataño. La exposición se contempla en cuatro partes. Una primera parte, la historia, que estará a cargo de Milmer Moreno. La segunda parte es la explicación del método de Milne, que estará a cargo de Freddy Cataño. La tercera parte es el planteamiento del problema, que será abordado por Santiago Molina. Y finalmente, para terminar, la solución del problema en Python, que estará a cargo de Julián Urrego. Espero disfruten la presentación. Gracias. El método de Milne, también conocido como método de Milne-Simpson, fue desarrollado por el matemático Arthur Milne a principios del siglo XX. Fue en el contexto de su trabajo en el Observatorio de Oxford que Milne desarrolló el método que lleva su nombre y se publicó por primera vez en 1930 en un artículo titulado Tratamiento numérico de ecuaciones diferenciales de segundo orden por medio de diferencias sucesivas. En este artículo, Milne describió el método como una extensión del método de Simpson para la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Arthur Milne nació el 14 de febrero de 1896 en Londres, Reino Unido. Fue un destacado matemático y astrónomo que contribuyó significativamente en campos como la teoría de números, la mecánica celeste y la física matemática. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó como meteorólogo y luego se unió al Observatorio de Oxford. El método de Milne se utiliza ampliamente en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería para resolver problemas que involucran ecuaciones diferenciales. Hola compañeros, a continuación les voy a explicar el método de Milne. El método de Milne se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Definición. Es un método de pasos múltiples ya que utiliza información de varios pasos anteriores para calcular el siguiente paso en la solución de la ecuación diferencial ordinaria. Es decir, dicho método utiliza información de los puntos anteriores para estimar los valores en un punto actual. La idea principal del método de Milne es utilizar la información de los puntos anteriores para predecir el valor de un punto futuro. Por esta razón necesita el valor de los tres puntos consecutivos anteriores. ¿Por qué se utilizan los puntos iniciales? Al utilizar puntos anteriores al cálculo, el método de Milne permite una mayor precisión en la aproximación a la solución de la ecuación diferencial ordinaria. Cuando se incluye la información de puntos anteriores, se puede reducir el error y obtener resultados más precisos. Estos errores se pueden reducir ya que el método de Milne tiene en cuenta la tendencia de la función en distintos puntos y no se depende de uno solo. ¿Cómo se calculan los puntos iniciales? Para calcular los puntos iniciales se pueden utilizar dos métodos. Uno de ellos es el método de Euler. El método de Euler se utiliza para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Dicho método utiliza la información del punto actual para calcular la aproximación en el siguiente. Otro de los métodos de mayor precisión es el método de Runge-Kutta de cuarto orden, el cual realiza varios cálculos intermedios utilizando diferentes puntos en el intervalo de un paso. El predictor y el corrector. Al ser el método de Milne, hacer un método de pasos múltiples, se basa en un predictor y un corrector. El predictor toma los puntos conocidos y mediante la fórmula abierta de Newton-Cotes predice el valor de la solución en el punto siguiente. El corrector lo que hace es ajustar esa predicción
para obtener una solución más precisa, teniendo en cuenta la pendiente de la función en un punto inicial y utilizando la información para hacer una corrección. El corrector se puede repetir varias veces para mejorar la solución de la ecuación y ser más precisos. Para hallar el corrector se utiliza la fórmula cerrada Newton-Cotes-Simpson de 1/3. Bueno, importancia del tamaño del paso. El método de Milne es recomendable utilizar un tamaño de paso constante que permita la convergencia del corrector. Dicho tamaño de paso debe ser lo más suficientemente pequeño para asegurar una convergencia rápida. En el método de Milne se utilizan las siguientes fórmulas. Para este caso les voy a señalar las fórmulas de Runge-Kutta de cuarto orden, ya que el ejemplo que les voy a explicar a continuación utilicé el método de Runge-Kutta de cuarto orden para hallar los 3 primeros puntos. Entonces, con el método de Runge-Kutta tenemos la fórmula para K1, K2, K3, K4. Después de haber hallado K1, K2, K3 y K4, procedemos a hallar Y sub n. Después de haber hallado los 3 primeros puntos, utilizamos la fórmula del predictor. Y cuando tengamos el predictor, utilizamos ese predictor para poder hacer la corrección. Bueno, este es un ejemplo como para explicar el método de Milne, ¿cierto? Que quede un poco más claro. El ejemplo dice así: con el método de Milne integre y' igual a x menos y, desde x igual a 0 y y igual a 1. O sea, cuando x es igual a 0, y es igual a 1, usando un tamaño de paso de 0.1. Entonces, primero, definimos la función que describe la derivada de y con respecto a x. La función que describe la derivada de y con respecto a x es x menos y. Mírala acá. Segundo, identifico los valores de x sub 0, y sub 0 y h. Entonces tenemos que cuando tenemos x sub 0 igual a 0, y sub 0 igual a 1 y un tamaño de paso de 0.1. Tercero, aplica el método de Runge-Kutta de cuarto orden para hallar los puntos iniciales. En el tercer punto se puede utilizar también el método de Euler. Para este caso yo lo voy a hacer con el método de Runge-Kutta. Entonces, tenemos que cuando x sub 0 es igual a 0, y sub 0 es igual a 1. O sea, ya tenemos un punto. Vamos a hallar el siguiente punto, que es x sub 1. Entonces, decimos que con un tamaño de paso de 0.1, x sub 1 es igual a 0.1. Y procedemos a hallar el punto y sub 1 mediante Runge-Kutta, como se está resolviendo acá. Entonces, K sub 1 es igual a 0.1. K sub 2 es igual K sub 1 es igual a menos 1. K sub 2 es igual a menos 0.9. K sub 3 es igual a menos 0.905. K sub 4 es igual a menos 0.8095. Después de haber hallado los 4 puntos de K, tenemos a Y sub 1. Y sub 1 es igual a 0.9097. Vamos en cuenta que después de haber hallado los 4 valores de K se reemplazan en esta fórmula. Y también tengamos en cuenta lo que había dicho anteriormente. El método de Runge-Kutta realiza varios cálculos intermedios utilizando diferentes puntos en el intervalo de un paso, tal y como ocurre en esta solución. Entonces tenemos que cuando x sub 1 es igual a 0.1, y sub 1 es igual a 0.9097. Procedemos a hallar x sub 2 con un tamaño de paso de 0.1, x sub 2 es igual a 0.2. Volvemos y aplicamos Runge-Kutta. Volvemos a realizar el cálculo intermedio y este cálculo nos arroja que cuando x sub 2 es igual a 0.2, y sub 2 es igual a 0.8375.
hallamos x sub 3. ¿Por qué x sub 3? Por el tamaño de paso. Es decir, 0.2 más 0.1 es igual a 0.3. Y mediante rungecuta hallamos el valor de y sub 3. Entonces los resultados nos dicen que cuando x sub 3 es igual a 0.3, y sub 3 es igual a 0.7816. Después de haber hallado todos los puntos, los tres primeros puntos mediante el método de rungecuta, tenemos la siguiente tabla, la cual nos dice que cuando x es igual a 0, y igual a 1, x igual a 0.1, y igual a 0.9097. Cuando x es igual a 0.2, y es igual a 0.8375. Cuando x es igual a 0.3, y es igual a 0.7816. Cuarto, hallamos la función f sub n. Sabemos que la función es igual a x menos y, ¿cierto? Entonces, mediante esta función, vamos a hallar los valores de f sub n. Entonces, f sub n es igual a 1 a menos 1. F sub 1 es igual a menos 0.8097. F sub 2 es igual a menos 0.6375. Y F sub 3 es igual a menos 0.4816. Esos valores de F los hallamos reemplazando los valores de X sub n y X sub n y Y sub n en F sub n. Quinto, aplicamos la fórmula predictora. Esta es la fórmula predictora, tomando el valor de n igual a 3, que fue en este punto, este último punto. Entonces, mediante esa fórmula hallamos y sub 4, teniendo en cuenta que x sub 4 con un tamaño de 0.1 es igual a 0.4. Procedemos a reemplazar. Y sub 0 es igual a 0.1. Perdón, a 1. F sub 1 es igual a menos 0.8097. F sub 2 es igual a menos 0.6375. F sub 3 es igual a menos 0.4816. Según la fórmula predictora, y sub 4 es igual a 0.7407. Y esos valores de x sub 4 y y sub 4 los reemplazamos en la función, la cual nos arroja un valor de menos 0.3407. Después de hallar la fórmula predictora, procedemos a hallar la fórmula correctora. Aplicando la fórmula cerrada de Newton-Cotes Simpson 1/3, que es esta, con n igual a 3, vamos a hallar y sub 4. Entonces, decimos que y sub 2 es igual a 0.8375. Ese valor sale de aquí. Listo. F sub 4, F sub 2 es igual a menos 0.6375. F sub 3, que es igual a 0.4816. F sub 4, que es igual a menos 0.3407. La fórmula predictora nos dice que cuando x es igual a 0.4, y sub 4 va a ser igual a 0.7407. Reemplazamos en la función y tenemos el siguiente valor, que es menos 0.3407. Ahora, para verificar que el método de Milne esté convergiendo correctamente, volvemos a utilizar este valor en la nueva función correctora. Entonces, tenemos y sub 2, que es el mismo valor tomado anteriormente, f sub 2, que es el valor tomado anteriormente,
f sub 3, que es el mismo valor, pero ya no tomamos f sub 4, sino que tomamos el valor que nos dio en la función correctora, perdón, en la fórmula correctora, que es este valor de acá, menos 0.3407, y nos da un valor de 0.7407. Aquí verificamos el error con cifras significativas de 4 y vemos que nos da 0. A continuación, procedemos a realizar una tabla y una gráfica con la solución de la ecuación diferencial mediante el método de Milne, y nos da los siguientes valores y la siguiente gráfica. Listo, compañeros, muchas gracias por la atención. Listo. Entonces, como tercer punto de este proyecto tenemos el planteamiento del problema, el cual es el siguiente. Tenemos una inversión en el mercado de valores que crece con una tasa de interés del 5% anual. Queremos modelar el crecimiento de esta inversión durante un periodo de 5 años utilizando el método de Milne. Para lo cual tenemos entonces las siguientes variables. Nuestra ecuación sería un dy sobre un dt, que es igual a 0.05 por y, donde ese 0.05 es nuestra tasa de interés y este y es el valor de esta inversión. Este diferencial de acá lo que hace referencia es que vamos a ir mirando cómo se comporta esta inversión a medida de que nos vamos acercando a estos 5 años, cuánto va pues creciendo esta inversión. Un valor inicial que sería un y sub 0 igual a $10.000, un intervalo de tiempo de 0 a 5 años, que sería como esa duración total pues de esta inversión, y un h de 0.5 años. Eso quiere decir que vamos a ver cómo se comporta cada 6 meses. Este h podría ser cualquiera, cada mes, cada 2 meses, pero para este ejercicio elegimos un h de 6 meses. Para empezar entonces a dar solución a este problema, entonces primero calculamos los primeros 4 valores utilizando un método de paso simple con el método de Euler. Para usarlo como en términos de este ejercicio vamos a calcular los primeros 6 meses. O sea, cuando se inicia esta inversión sería el primero, que sería como ese momento cero, pasados 6 meses, cuando llegamos al año y cuando llegamos al año y medio. Entonces, en el momento cero, pues no tenemos todavía cómo vamos ganando, sino que tenemos apenas una inversión inicial de $10.000. Para este año, y pues para este segundo T, que sería 6 meses, ya entonces tendríamos nuestra inversión inicial, que la vamos a ver a los 6 meses, ¿cierto? Con nuestra tasa, que sería ese 5% multiplicado pues por el valor de esa inversión inicial. Para acá ya tendríamos que a los 6 meses de haber invertido en este mercado, ya tendríamos una inversión que ha crecido en $10.250. Así sería exactamente lo mismo para los siguientes dos. ¿Qué cambia? Que partiríamos desde el valor del resultado del periodo anterior. Acá partimos desde 10.250, que es el valor de los primeros 6 meses. Asimismo, para el año y medio partimos desde el valor que nos dio al año, que sería este 10.56 de acá. Ahora, calculando por el método de Milne. Acá no voy a entrar como mucho en detalle pues sobre las fórmulas, porque ya fueron explicadas en este punto anterior, sino que vamos a hablar un poquito más cómo yo reemplazo esos valores de este problema en esta fórmula para encontrar entonces este valor, que es el resultado pues que yo necesito para este periodo, ¿cierto? Entonces ya acá estamos hablando de un T2, que sería este año 2. Lo que haríamos es, partimos también de este valor anterior, que sería el del periodo del año y medio, que partimos acá, 10.768. Lo mismo que lo queremos ver a los 6 meses, queremos encontrarlo con la misma tasa porque es una tasa fija, pero acá ya partimos entonces de este mismo valor, que es el del periodo anterior, por la tasa, ¿cierto? Acá tenemos en cuenta algo que tenemos que partir o tener en cuenta dentro de la fórmula, todos esos valores anteriores a el periodo pues que estamos
calculando. Entonces tenemos el 10.768, tenemos el 10.506 y tenemos el 10.250. Cuando reemplazamos esos valores dentro de nuestra fórmula, entonces nos dice que para el año 2 tenemos una inversión que ya iría en $11.038 con 19 centavos. Y acá ya entonces tendremos a partir del 2.5 años hasta el año 5. Como podemos ver, cada uno con un intervalo de 6 meses. Es exactamente la misma fórmula que vimos en el punto anterior cuando calculamos el año 2 y siempre tenemos en cuenta entonces todos esos valores que nos van dando de ahí hacia atrás para poder entonces llegar hasta finalmente el valor del año 5. En esta tabla ya como resultados, entonces tenemos finalmente ya lo que queremos ver. El año 0 invertí 10.000 y ya para el año 5 ya tengo los $12.958, ¿cierto? Básicamente uno podría decir que se invirtió 10.000 y que yo realmente gané $2.958. Acá podemos verlo cómo se comportó cada 6 meses hasta llegar a este año 5. Mi nombre es Julián Urrego, como ya lo había mencionado. Voy a contarles acerca del código en Python. Nosotros lo buscamos en ChatGPT. Le preguntamos pues a ChatGPT que nos trajera el código del método Milner. Y él nos trae pues como la siguiente información acerca del método. Y nos trae pues el código. Entonces lo primero es importamos la librería NumPy. Luego importamos la librería Matplotlib, que es para el tema de las gráficas, y el NumPy es para el tema de todo el tema de cálculo numérico, análisis de datos. Luego definimos nuestra función del método de Milne, donde nos traen los siguientes parámetros, que es f, la función de la ecuación diferencial, y sub 0, que es el valor inicial de y, t sub 0, que es el tiempo inicial, t sub n, que es el tiempo final, y nuestro parámetro h, que es el tamaño del paso. Adicional, el return, que es la lista pues, que nos devuelve la lista de los y. Entonces empezamos definiendo también estas variables, que n como entero entre t sub n menos t sub 0 sobre h, t, que es np linspace, que esto nos crea y nos devuelve como un arreglo matricial entre t sub 0 y t sub n, que nos va sumando de a 1, y y igual a y sub 0. Adicional, para calcular los primeros 4 valores usamos el método de Euler con un for entre 1 y 4, y nos va añadiendo, pues acá esta fórmula nos va añadiendo a y el valor encontrado. Y el restante de números o el restante de valores desde 3 hasta n, que es el máximo de datos que tenemos, igual nos va añadiendo lo que va encontrando, nos lo va añadiendo pues a la función y nos retorna los y. Ahorita vamos a ver pues cómo se vería la gráfica y el tema de los datos que nos trae. Aquí aplicándolo un poco al ejemplo que mi compañero anterior nos había informado, nos había dicho, entonces definimos nuestras funciones de 0, t sub n, le damos valores t sub 0, t sub n y h, que fueron los datos que mi compañero ahorita nos estaba explicando. Adicional, pues hacemos nuestra ecuación diferencial del método de Milner. Resolvemos la ecuación de la siguiente forma. Acá está pues como el método que ahorita ya lo habíamos definido. Luego imprimimos los valores y un for para que nos vaya imprimiendo pues los valores así como están acá. Y por último, la gráfica. Entonces acá nos va a salir los valores, que en el año 0 la inversión es 10.000 y en el año 5 la inversión o nuestra rentabilidad sería 12.832. Ese es el valor que nos devuelve. Acá nuestra gráfica exponencial, donde pues nos confirma lo que vimos numéricamente. Acá no lo confirma gráficamente. Listo, eso era todo lo que tenías que decirle. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, para finalizar, estas son algunas de las conclusiones que nos arroja el proyecto. El método de Milne
Es mucho más eficiente que otros métodos utilizados para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, ya que al utilizar la combinación de un predictor y un corrector, se puede reducir el error, converger más rápido y mejorar la precisión. Al igual que pasa con otros métodos numéricos, se necesita un tamaño de paso apropiado, pues uno muy amplio puede llevar a que se pierda la precisión. El método necesita de cálculos anteriores para poder ejecutarse. Esta situación puede llevar a que existan más errores si utilizamos métodos poco precisos para calcular los primeros 3 pasos. Muchas gracias, compañeros, y muchas gracias, profesor.